de Guanajuato compró medicinas no autorizadas de origen chino. Pero no solamente eso. Las empresas proveedoras no cumplían con los requisitos mínimos, pero aún así les otorgó contratos directos por casi 4,000 millones de pesos. Esta es una investigación especial de Despierta con nuestro compañero Luis Pavón. El gobierno de Guanajuato puso en riesgo a cientos de pacientes del sector salud estatal. Compró insulina china inservible que le suministró durante al menos medio año. No solo eso, las dos empresas que fueron elegidas como proveedoras, Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora Internacional de Medicamentos, habían sido descalificadas durante el proceso de licitación por el Comité de Adquisiciones de Guanajuato porque no cumplían con los requisitos solicitados. A pesar de ello, la Secretaría de Finanzas de Guanajuato, que encabeza Ignacio Martín Solís, les entregó contratos de manera directa. En julio de 2013, la Secretaría Estatal de Salud admitió en un oficio del cual Despierta tiene una copia que recetaban insulina de origen chino no autorizada, ya que no respondía al tratamiento de los pacientes y pidió retirarla. Tras una investigación, la Secretaría de Transparencia de Guanajuato determinó que dichas empresas cambiaron la insulina autorizada sin previo aviso y, derivado de la diferencia de precio, obtuvieron una ganancia adicional de 5,578,000 pesos. El gobierno del estado no sancionó a esas empresas y siguió con la adquisición del resto de medicamentos a esas compañías. La insulina es uno de los productos que más escasean en los centros de salud de Guanajuato, denuncian los doctores, quienes pidieron el anonimato para evitar represalias. Esos son los que casi nunca tenemos o tenemos en un abasto muy pequeño. Si necesitamos 200 insulinas, nos mandan 20, ¿sí? Nos mandan 30. Desde el 2013, la compra de medicamentos en Guanajuato se ha hecho por contrato directo. Durante la administración del actual gobernador, el panista Miguel Márquez, se han declarado desiertas 3 licitaciones para la compra de medicamentos y material de curación. El argumento ha sido que las empresas participantes no cubrían las características y especificaciones solicitadas, según el Comité de Adquisiciones encabezado por la Secretaría de Finanzas. En los fallos de los años 2013, 2015 y 2016, el Comité de Adquisiciones del Gobierno de Guanajuato dictaminó que todas las empresas licitantes habían incumplido con la documentación solicitada. No habían especificado al representante legal en el caso de empresas que se habían asociado y, sobre todo, que se habían ofertado las medicinas con sobreprecio. Sin embargo, el gobierno estatal decidió comprar las medicinas de manera directa a las mismas 2 empresas que le surtieron la insulina china. Les ha asignado contratos por casi 4,000 millones de pesos. En los hospitales donde deberían llegar las medicinas compradas a estas 2 polémicas empresas, se reporta desabasto. Viene uno y a surtir la receta, le dan el número de teléfono y nos dicen que marquemos, pero a la hora de marcar nos dicen que nos esperamos, que porque todavía no llegan y nos tenemos que esperar otra semana más. Hay veces que llegamos a esperarnos hasta el mes y pues termina uno mejor por comprarlas por fuera porque abastecido de medicinas no está. Vamos a decir que de 10 medicamentos se dejaba de surtir 1. Actualmente te puedo decir que de 6 meses a la fecha, de 10 medicamentos que surtimos, se surten 5 cuando bien nos va y cuando es al inicio del mes. En la realización, Alberto Quintana y Felipe Rangel. Luis Pavón Vázquez, Noticieros Televisa. Están en la línea de Despierta los 2 funcionarios del gobierno de Guanajuato que tienen que responder por esto. El secretario de Finanzas, Ángel Isidro Macías Barrón, a quien agradezco mucho que esté en la línea, e Ignacio Ortiz Aldana, el secretario de Salud. Y empezamos justamente, está Luis Pavón en el estudio. Gracias, Luis, por esta investigación. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar con el secretario de Salud. Secretario, ¿cómo es posible que les hayan dado durante medio año insulina pirata a las personas con diabetes? Carlos, muy buenos días y saludo con mucho respeto al auditorio. Sí quiero ser muy tajante y objetivo. La palabra piratería implica muchas cosas y realmente para que un medicamento se integre al cuadro básico debe de reunir múltiples pruebas y obviamente esto es regulado por la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, llámese COFEPRIS. Quiero comentar que durante 8 años, tendiendo a 9 años en forma consecutiva, Guanajuato, y con el apoyo del señor gobernador licenciado Miguel Márquez,
se ha consolidado en los indicadores caminando en la excelencia y sobre todo en enfermedades crónicas no transmisibles, reiterando diabetes e hipertensión como en primer lugar a nivel nacional. El cuadro básico a nivel del sistema público de salud implica, por supuesto, múltiples derechohabiencias. Y nosotros, obviamente, manejamos los pacientes en forma idónea, de tal consideración que lo que estoy comentando, por supuesto, que no tiene ningún sesgo, es información pública. Ahora, secretario, el tema de la insulina inservible, ¿qué onda? La insulina inservible, por supuesto, que tiene que reunir múltiples situaciones que se denominan bioequivalencia. Y la equivalencia significa terapéutica. Nosotros nunca compramos insulina china, y vale la pena también mencionarlo, Carlos, porque la palabra chino pareciera que es un sesgo y la palabra piratería, por supuesto que conlleva también doble sesgo. Nosotros hemos sido muy tajantes, tenemos evaluaciones federales. Quiero hacer mención que tenemos un gestor del Seguro Popular, un gestor de calidad, un aval ciudadano y, por supuesto, lo que regula una encuesta secretario, nacional de satisfacción. Luis Pavón nos presentó un documento de su dependencia en 2013, admitiendo, y lo acabamos de mostrar, que estaban recetando esta insulina de origen chino, no autorizada, y que los pacientes no respondían al tratamiento y que, por tanto, ustedes mismos pidieron retirarla. Carlos, este es el aspecto de homologar una línea terapéutica. Por supuesto que en el momento, tercera ocasión que lo comenté, y siendo muy objetivo, la palabra chino y la palabra como tal, pirata, no existe. Bueno, eso ya lo entendimos, secretario, pero a ver, ¿recetaron una insulina que no hizo efecto a los pacientes, sí o no? Recetamos una insulina tajante que está en un cuadro básico determinado, reitero, por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, que complementa, que conjunta todas las pruebas terapéuticas de bioequivalencia, y esto significa la equivalencia terapéutica para llegar a un fin de control y sobre todo en enfermedades crónicas no transmisibles. Secretario, a ver, adelante, Luis. Permítame terminar, Carlos. No, espérame, es que ya me dijo 3 veces lo mismo y la verdad es que no nos está contestando. Oiga, secretario, usted descalifica lo de la palabra chino, pero el documento dice la palabra chino y que no estaban respondiendo metabólicamente al tratamiento los pacientes. O sea, el documento de ustedes lo dice. Quiero comentar que probablemente eso no tiene una situación en todo el tono de homologación. Le quiero comentar algo. No estamos entendiendo. Es que no estamos entendiendo, secretario. Permítame. Lo de la homologación no se entiende. Para conjuntar, en términos médicos, nosotros tenemos controles de pacientes y reitero, el control tiene que ser en forma tajante, por lo que se denomina hemoglobina glicada, y esto da funcionamiento, creatinina y lo que significa microalbuminuria. Nosotros en ese aspecto, más que la situación del oficio, tenemos una plataforma, un observatorio mexicano de enfermedades no transmisibles que por supuesto determina el control en este aspecto. A ver, secretario, buenos días. Una pregunta muy sencilla. ¿Usted mete las manos al fuego por la calidad de esa insulina? Yo meto las manos al fuego en el momento que está regulada por la Comisión Federal por la Protección de Riesgos Sanitarios y que pasó por todas las pruebas. A ver, secretario, ¿pero sirve o no sirve? En el momento que está regulada, por supuesto que reunió todas las pruebas, reitero, y no quiero ser, obviamente, y salirme del tema, por supuesto que sirve. Sí, y entonces, ¿por qué el documento dice que no estaban respondiendo al tratamiento de los pacientes? Y que había que retirarla. Y que había que retirarla. Reitero, fue un oficio aislado. En su momento, la persona que ejecutó el oficio, por supuesto que fue valorada, evaluada. Sí vale la pena comentar que la Secretaría de Transparencia tomó acciones, pero siendo muy tajantes, por supuesto que nosotros tratamos de homologar y tenemos consecutivamente los 8 años en primer lugar en el control de enfermedades crónicas. Bueno, a ver, secretario, entonces, ¿acepta que existe el oficio? ¿Acepta que el oficio dice eso? Por supuesto, esto es información pública, Carlos. Pero dice usted que no es verdad lo que dice el oficio y que la persona que hizo el oficio, que ya la separaron, la despidieron, la sancionaron. A ver, quiero ser nuevamente tajante, Carlos. Nosotros nos vamos para pruebas objetivas de control en el paciente diabético. Somos evaluados a nivel federal. Un oficio en forma extraordinaria, por supuesto que no reflejó todo el concepto ideológico y obviamente de la Secretaría. ¿Ideológico? Ya fue evaluado. Oiga, ¿está usted diciendo entonces que no hubo ni una sola consecuencia médica para los pacientes a los que fue administrada esta? No, por supuesto que no.
Le puedo comentar que tenemos un sistema de observatorio denominado SIGFID, un observatorio mexicano de enfermedades no transmisibles, y por supuesto la regulación, evaluación objetiva de lo que se denominan los programas federales indicadores Caminando a la Excelencia, y que por 8º año consecutivo nos consolidamos en el primer lugar. Oiga, secretario, usted dice que esa insulina sí funciona, pero entonces, ¿por qué sancionaron a las empresas que además estaban dando una insulina y sin previo aviso empezaron a surtir esta y la sancionaron? O sea que sí hubo algo irregular. Las situaciones, la sanción implica ya otras dependencias, obviamente la evaluación, la auditoría por la Secretaría de Transparencia, y en su momento quiero ser también objetivo, nosotros como Secretaría de Salud nos encaminamos al control, reitero, del paciente. La Secretaría de Transparencia en determinado momento evaluó el sobreprecio y hubo una reintegración de recursos, aproximadamente 5 millones, que bien lo comentabas, Carlos. Pero sí quiero ser muy tajante también al respecto, que por supuesto que las empresas que en ese momento estaban licitando se van por nombre terapéutico, por sal, por el impacto. ¿Usted lo que dice es que los pacientes no estuvieron en riesgo, según usted? No, para nada. Muy bien. Déjeme incorporo a esta conversación porque parece muy relevante lo que tengan que decir el subsecretario de Finanzas del Gobierno de Guanajuato, Ángel Isidro Macías Barrón. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Carlos, muchas gracias, a tus órdenes. Bueno, entonces tenemos aquí que a 2 empresas la sanciona el área de transparencia del Gobierno de Guanajuato y ustedes le siguen comprando miles de millones de pesos. ¿Me puede explicar por qué pasa eso? Mira, Carlos, la ley de adquisiciones, déjame especificar tajantemente. Nosotros nos regimos por la ley de contrataciones federal. La ley de contrataciones federal determina cuándo una empresa puede ser inhabilitada. La situación que ocurrió con esas 2 empresas en ningún momento cae dentro de los causales para inhabilitar a estas empresas. Nosotros somos muy respetuosos de la ley. Las licitaciones que hemos venido realizando están revisadas por un testigo social nombrado por la Secretaría de la Función Pública y hemos dado cumplimiento total, y ellos han estado participando en cada una de las fases realizadas dentro de estas licitaciones y tenían las empresas la capacidad legal de poder participar en estas licitaciones. Subsecretario, buenos días. Ha insistido mucho en licitaciones, pero estas me parece que fueron por asignación directa, ¿es correcto? No, recordemos, la misma ley federal establece que en el caso de una primera vuelta donde se determine no asignado el contrato, en una segunda vuelta la ley lo establece, podrá ser adjudicado sin ningún problema. El término de las adjudicaciones que se hicieron fueron al amparo de la ley federal, 100% apegados a derecho. Pero sí fueron entonces adjudicadas, o sea, no hubo competencia, se las dieron en segunda ronda directo. Así lo establece la ley, Carlos. ¿Sí? La ley lo establece de esa manera. ¿Pero no habían sido descalificadas estas empresas? Nunca perdieron la capacidad legal para no seguir participando. O sea, la a ley pesar de que existió este oficio de la Secretaría de Salud en el sentido de que habían surtido mal y habían cambiado, ahora sí que habían dado sidral por cerveza. Mira, fueron penalizadas por un sobreprecio ahorita como lo comentaba el doctor Aldana. Pero este sobreprecio que reintegraron las empresas nunca fue causal de descalificación para poder seguir participando dentro de la licitación. Subsecretario, las 3 licitaciones desde 2013 se han declarado desiertas y una de las causas ha sido justamente porque estaban dando sobreprecio. La semana pasada dieron licitación por segunda vez, después de 3 ocasiones hicieron una segunda licitación y ganaron de todos modos las empresas a las que les estaban dando los contratos por adjudicación directa. ¿Eso no es una simulación? Carlos, las empresas de los procesos licitatorios, las empresas ganadoras han sido las que han determinado los mejores precios para Guanajuato, las mejores condiciones, y este proceso ha sido público, transparente. Hemos emitido, grabado, subido a internet, está en nuestra página de Gobierno del Estado, estos procesos. El señor gobernador nos ha pedido hacerlo de la manera más pública, más transparente, y hemos realizado. La participación del testigo social de la Secretaría de la Función Pública ha sido desde las prebases
Sí. Hemos dado total transparencia a los procesos. Y te repito, te reitero, todos han sido apegados a derecho. O sea que esto no es como lo que pasó en el Veracruz priista de Javier Duarte y es el Guanajuato panista de Miguel Márquez. Mira, desconozco lo que haya sucedido en Veracruz. Yo puedo decir lo que el sistema de salud de Guanajuato no lo decimos nosotros, lo dice la Secretaría Federal del Registro Seguro Popular. Es el primer lugar, y no es este año, en los 3 años anteriores es el primer lugar en nivel de satisfacción de nuestros usuarios. Tenemos niveles de entrega del 94.5 y el 5.5 restante, cuando no encuentran el medicamento en nuestras farmacias, les dan un vale que pueden cambiar en cualquier farmacia alrededor del hospital privada. Esto nos genera un sistema que no solamente han venido otros estados, sino otros países de Centroamérica a copiar, a efecto de poder instalar en sus lugares de origen. Subsecretario, gracias por estos minutos para Despierta. Pues ahí está también la posición oficial del gobierno, que dicen todo está hecho conforme a la ley. Y ahí queda la denuncia explícita. Usted tomará su decisión. Fíjate, en la segunda licitación lo quisieron hacer transparente. Dijeron que habían contratado a Transparencia Mexicana para que siguiera el proceso. Social, ¿no? El famoso testigo social. Para que vigilara el proceso. Pero luego Transparencia Mexicana dijo que ellos no los habían contratado, que se deslindaban de esa situación. Qué bonito, qué bonito.